Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Hace poco estaba viendo un video muy bonito, una procesión en la que había cantidad de acólitos, de monaguillos, y obviamente pues sacerdotes y laicos. Y, y eso causa bastante alegría, ver a los niños acercarse a Dios. Conozco a muchos que han sido monaguillos ya adultos, pero que lamentablemente en el transcurrir de su vida se han ido alejando de la misa, ¿no? Se han ido alejando del encuentro personal con Dios. Tal pareciera que el tiempo que estuvieron allí cerca de Cristo en el altar, y no lo digo por todos los acólitos, por todos los monaguillos, no, pero sí hay personas que pues, y no solamente pues monaguillos, sino también los laicos, muchos laicos, que se alejan de la misa. En mi ciudad, acá en Sullana, en el Perú, son casi 200,000 habitantes. La mayoría somos católicos, pero a pesar de los varios horarios y varias parroquias que hay acá, la asistencia de los laicos es mínima, eso es triste, porque muchos pues no han llegado a conocer el significado de la liturgia, de la misa, del servicio a Dios, del culto a Dios. Obviamente, en este corto diálogo que quiero transmitir, no vamos a agotar todo el significado de la misa. Misa es una palabra latina, ¿no?, que viene de esta misión de llevar la paz, de llevar el evangelio a demás personas, que es la bendición que el sacerdote nos da al final de la liturgia, ¿no? Entonces, ese significado, con el paso del tiempo, fue adquiriendo esta comprensión del sacrificio de la liturgia, es decir, la actualización del mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz, y obviamente también la última cena de nuestro Señor Jesucristo, en la que nos entrega ya no pan, sino su cuerpo. Esto es mi cuerpo, lo dice tomando el pan entre sus manos. Ya no es pan, porque lo que nos está entregando es su cuerpo. Y la misa, como nos va a decir el catecismo ahí en el numeral 1074, es la cumbre de toda la vida del cristiano. Hay todo, especialmente el día domingo, obviamente todos los días, pero de una manera especial, el día del Señor, el día que Cristo resucitó, el primer día de la semana o el octavo, si consideramos al sábado, el séptimo día de la semana, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también. Entonces ahí se conjugan todos estos acontecimientos en la misa: la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. El amor con el que, valga la redundancia, nos amó para salvarnos. Y es también, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 16, la comunión con el cuerpo de Cristo y la comunión con la sangre de Cristo. Es decir, en otras palabras, el encuentro personal de amor con Cristo nuestro Señor. Misa también significa Eucaristía. Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. Es lo que Cristo hizo el Jueves Santo. Tomó el pan entre sus manos, lo bendijo y lo partió, ¿no? Lo bendijo, es decir, dio gracias al Padre. Dio gracias al Padre, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Entonces, Eucaristía también es esta acción de gracias, esta gratitud que tenemos con el Señor. A veces uno se pregunta: no necesito ir a misa, ¿no? Algunos por ahí dirán: no, yo a Dios
lo alabo, lo adoro en mi intimidad, en mi cuarto, en mi dormitorio, o de repente en algún lugar ahí que se escoge para hacer oración, ahí en la casa. Esto es que se hace, ¿no? Otros pues andan muy preocupados en sus negocios, en su trabajo, en el qué comerán, con qué se vestirán. Otros sí pensando cómo van a aprovechar el día de descanso, el día del Señor, en divertirse, otros en dormir más, que también hay que decir que son eh, derechos de las personas a tener sus negocios, su trabajo, tener diversión, dormir un poquito más. Son bienes necesarios y legítimos, pero el no comprender que la liturgia, que la misa, es la cumbre de nuestra fe, la cumbre de nuestra vida espiritual, en la que todo lo realizado durante los días anteriores de la semana, ahí nosotros vamos, nuestra vida, nuestros hechos, nuestros actos, vamos a entregárselos y a ofrendarlos al Señor, junto con el santo sacrificio de la misa, que es la Eucaristía, el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos unido al sacrificio del Señor, porque nuestros actos pues son limitados, son pequeños, con los defectos del pecado que hay en nosotros, no adquieren ese valor que solo adquiere el santo sacrificio de la misa, el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es tan rigurosa la exigencia de dedicar un día de la semana al culto a Dios? ¿Por qué se nos exige eso, no? ¿Por qué considerarlo un pecado mortal el no cumplir con este precepto? Guardarás las fiestas. Porque si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, no solamente se guardaba un día de la semana, un sábado. Sábado, Shabbat en griego, en hebreo significa descanso. Y el Señor, cuando vemos Levítico capítulo 23 y capítulo 25, nos muestra que hay más sábados, hay más días de descanso. ¿Para qué? Para tener este encuentro personal con Dios. No solamente en el cuarto, en mi oratorio de la casa, si escribiera. No, porque Dios ha creado, ha fundado una iglesia. Y Cristo ha dado su vida no por una persona o por muchas personas así aisladas, no, en iglesia, en asamblea, a un pueblo, a su cuerpo, que es la iglesia. Y esta exigencia se da porque Dios, que nos ha creado, tiene el derecho de pedirnos reciprocidad de amor. Él, Cristo, ha dado su vida por nosotros. El Padre dio a su Hijo para rescate, para salvarnos del pecado, de la muerte. Entonces, lo más lógico sería que nosotros seamos recíprocos a ese amor con gratitud. Entonces, si Dios está pendiente de nosotros todos los días, cada instante, cuidándonos, y nos ha dado tantas cosas, qué ingratitud es de nuestra parte, o sería de nuestra parte, no siquiera darle una hora, un día de la semana para ser agradecidos con tanto amor. Obviamente, esa ingratitud es grave, porque lo que nosotros podemos ofrecerle es casi nada a Dios. Él dio todo, Cristo dio todo, dio su vida completa, y nosotros no podemos darle una hora a la semana. Pues es desproporcionalmente desagradecido de nuestra parte. Por lo tanto, es un pecado mortal. Obviamente habrá situaciones accidentales que obstaculizarán no poder asistir a la misa, a la liturgia, a dar gracias al Señor. Una enfermedad, de repente un accidente del hijo que tuvimos que llevar de emergencia al hospital, y otras situaciones así parecidas. Obviamente el Señor va a entender,
Esas son situaciones previstas, ¿no? Pero, ¿no? Eh, También nos ha encontrado tristemente y preocupantemente con personas que acuden a Dios cuando surge un problema o una necesidad gravísima en sus vidas. Un accidente, de repente un hijo que cayó en desgracia, en la delincuencia y es encarcelado. Entonces ahí nos acordamos de Dios solamente en la necesidad y cuando pasa la situación, ya sea que la persona se libró de la muerte, de la enfermedad, de una prisión o de repente de un divorcio, dejamos de relacionarnos con Dios. Ya no oramos, ya no vamos a misa, porque pues fue una situación así también, ¿no? Accidental, que la persona no logró profundizar y llevar esta continuidad de fe. Ahora hay situaciones de trabajo, de pobreza, que tampoco nos justifica postergar nuestro amor y nuestra gratitud a Dios y no darle ese tiempo, ese espacio en nuestra vida para ser agradecidos, porque justamente si tenemos también un trabajo y ventas el día domingo o servicios que dar por el cual nos remuneran, eh, podemos dedicar de todas las horas del domingo una horita, una hora el día domingo. Y si no se puede el domingo, el sábado por la noche, porque vale como misa dominical. Las lecturas del día sábado valen, son las mismas del domingo. O sea, no hay justificación, o sea, no hay pero que valga para poder asistir a misa. Lamentablemente, no hemos crecido en este conocimiento de Dios. Lo vamos a ver, ¿no? Espero que podamos tocar un momentito algún texto ahí para poder ver que este conocer de Dios, este encuentro personal con Dios, no me estoy refiriendo solo a conocimiento intelectual, sino sobre todo este conocer a Dios en intimidad, es lo que nos lleva a buscarlo en la comunión de la Eucaristía, de estar con Él, pasar con Él, escucharlo en las 4 lecturas que se nos ofrecen en la misa. La primera lectura, que generalmente es el Antiguo Testamento, el Salmo, que se canta o se proclama, la segunda lectura, la carta del Nuevo Testamento y el Evangelio. Y obviamente la reflexión del sacerdote, la homilía, por la cual Cristo, por medio de la cual Cristo nos está hablando. Cristo nos va a mostrar que antes que sacrificios, como le decía al pueblo judío, hay que ser misericordiosos. Y Dios es tan misericordioso con nosotros que todos los días Él nos cuida. Y por esa misericordia que Él tiene, nosotros tenemos que aprender de Él y también mostrar este amor recíproco. Pero si es bien cierto, en determinados momentos al pueblo judío le va a reclamar y le va a decir que no le gustan sus sacrificios. También es cierto que el Jueves Santo y el Viernes Santo, Él nos va a dejar un sacrificio para que lo repitamos todos los días hasta que Él venga. Y esto Jesús lo empezó en la última cena. Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 19, leemos. Después tomó el pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, entregado, sacrificio, mi cuerpo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es entregado por ustedes, ¿no? Y la sangre que es derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esta ofrenda de sacrificio, que lo hagamos. Sí, misericordia. Y también este hermoso sacrificio de la misa, que es la comunión con Cristo, ¿no?
Bien, y esta es una ofrenda perpetua. Ya en el tiempo de Moisés, ya el Señor estaba previendo con los sacrificios de la antigua alianza, este sacrificio que les acabo de leer, hagan eso en memoria mía, el cuerpo de Cristo, ¿no? Se va a continuar en el Nuevo Testamento los sacrificios que había mandado en el Antiguo Testamento, pero ya los reemplazan. Ahí en el libro de Números, capítulo 28, versículo 1, leemos: Yahvé dijo a Moisés, da esta orden. Jesús dice, hagan esto en memoria mía, está dando una orden. Da esta orden a los hijos de Israel. Tendrán cuidado de traerme a su debido tiempo la ofrenda de alimentos. La Eucaristía es el alimento para el cristiano. Reemplaza al maná que los judíos recibieron en el Éxodo, en esos 40 años que tuvieron en el Éxodo. Tendrán cuidado de traerme a su debido tiempo la ofrenda de alimentos que me corresponde en los sacrificios por el fuego de suave aroma. Les dirás, este será el sacrificio por el fuego que ustedes ofrecerán a Yahvé cada día, ¿no? Todos los días. 2 corderos de 1 año sin defecto. Es el holocausto perpetuo. Ofrecerán uno de los corderos por la mañana y el otro al atardecer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso es que la iglesia celebra una misa en la mañana y una misa en la noche, ¿no? Y los ofrece todos los días, sin excepción. Si un sacerdote no va a poder asistir un día, invitará a un sacerdote de otra parroquia para que lo asista, para que lo ayude. Y esto Cristo nos lo va a mostrar en el texto que a continuación les quiero compartir. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Está tomado del capítulo 12, versículos 1 al 8. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira, que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él les respondió, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso texto que el Señor nos muestra sobre esta incomprensión de los fariseos, de estos judíos que preferían el legalismo a la misericordia de Dios. No habían llegado a comprender que lo que más quiere el Señor es la misericordia, que las personas se sanen. Aquí los apóstoles estaban pasando hambre y estos hombres de la ley, estos fariseos, estos estudiosos, teólogos de su tiempo, no les importa que las personas estén pasando hambre, no tienen misericordia y quieren cumplir con un legalismo. Es lo que les decía, habrán situaciones excepcionales en los que no se podrá de repente asistir a una misa, porque primero hay que cuidar la vida de las personas, la salud de las personas. Ahí nosotros estamos mostrando el amor a Cristo. Me vistes enfermo y me visitaste, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me vestiste, estuve desnudo y me
vestisteis, etcétera. Aquí hemos leído los panes de la ofrenda. Estos panes de la ofrenda se refieren en el tiempo del Éxodo. Dios va a instituir también entre los varios sacrificios esta ofrenda de las 12 tortas o los 12 panes de la propiciación. Y el Levítico en el capítulo 24 nos muestra este anticipo, este tipo teológico de fe que ya se va adelantando a lo que posteriormente va a ser el sacrificio eucarístico. De los panes de la propiciación pasamos al pan de la Eucaristía, el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Levítico 24, versículo 5 nos lo muestra. Nos dice, del 5 en adelante, tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas, 2 décimas de harina para cada una. Las colocarás en 2 filas, 6 en cada fila, sobre la mesa pura en presencia de Yahvé. Pondrás sobre cada fila incienso puro para que el pan sea un memorial. Hagan, decía nuestro Señor Jesucristo ahí en Lucas 22, 19, hagan eso en memoria mía. Para que el pan sea un memorial, un sacrificio por el fuego para Yahvé. Cada sábado, de generación en generación, es decir, perpetuamente, dispondrán esos panes ante Yahvé de parte de los hijos de Israel como signo de alianza perpetua. Lucas 22, 20 nos va a hablar sobre la nueva alianza en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La nueva alianza. Si esta alianza, la antigua, era perpetua, la Eucaristía, ¿no? Va a ser parte de la alianza nueva y eterna. Estos panes serán para Aarón y sus hijos, que los comerán en lugar sagrado, ¿no? Por eso es que nosotros consagramos los templos, bendecimos los altares, y los tendrán por cosa muy santa sobre todos los sacrificios por el fuego para Yahvé. Es una ley para siempre, es una ley para siempre. Eso es lo que nos muestra aquí, a qué se refería Jesús, como les estaba mostrando acá, los panes de la ofrenda, ¿no? Bien. Una cosita más que quiero compartirles. El Señor sí nos llama, nos dice, yo quiero misericordia y no sacrificios. Lo que sucede que muchos israelitas habían caído en una falsa adoración al Señor y no estaban respetándole. Lo deshonraban con los sacrificios que presentaban. Eran animales enfermos, cojos, impuros. Por eso es que Cristo, como Cordero de Dios inmaculado, sin pecado alguno, es el perfecto sacrificio. Por eso es que el Señor va a despreciar esos sacrificios. No todos los sacrificios de las diferentes personas, porque había muchas personas que entregaban con alabanza, con vida santa, una vida justa, esos sacrificios. Oseas capítulo 6, versículo 6 nos lo muestra. Porque me gusta más el amor que los sacrificios y el conocimiento de Dios, más que víctimas consumidas por el fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, amor primero, amor al prójimo, compartirle la palabra de Dios, perdonar las ofensas, conocer a Dios, conocerle intelectualmente para crecer en el amor a Él, pero sobre todo conocerle en la intimidad de nuestras vidas, dedicarle tiempo de calidad a nuestro Señor. Malaquías es lo que yo les decía, cómo es que el pueblo judío, tanto los sacerdotes, también como el resto del pueblo, los laicos, habían deshonrado a Dios presentando víctimas, sacrificios indecentes. Miren lo que nos dice Malaquías en el capítulo 1, versículo 7. Miren, ustedes presentan sobre mi altar alimentos impuros. Ustedes seguramente replicarán, ¿en qué te hemos profanado? Lo han hecho cuando han pensado que la mesa de Yahvé no merece respeto. Cuando ustedes traen para sacrificarla una bestia ciega o cuando presentan una coja o enferma,
¿Creen que actúan bien? Llévensela al gobernador a ver si queda contento o si te recibe bien, dice Yahvé de los ejércitos. Así como ustedes piden a Dios sus favores, pero, pero ¿creen ustedes que los atenderá? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y eso sucede, que no nos suceda a nosotros, porque sí, tenemos problemas, tenemos necesidades, y nos acordamos de Dios, ahí nos acordamos de Dios, pero pasamos 5, 10, 20 años sin ir a acercarnos a la misa, a bendecirle, a darle gracias. Y a veces asistíamos porque nos invitaban a una misa de difuntos o porque nos invitaban para ser padrinos, pero luego desaparecimos. Y miren cómo es que nuestro Señor, miren cómo nos reclama. Dice, ¿creen ustedes que los atenderé? ¿No? ¿Creen que les atenderé sus favores? Es para llamarnos la atención. Ahora, ¿qué sacrificios le agradan a Dios? Miren, en la carta de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, San Pablo nos muestra los sacrificios que le agradan a Dios. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Esto nos hace recordar que Cristo ofreció su propia persona como sacrificio vivo, santo y capaz, el sacrificio que le agradó a Dios, y así nos está pidiendo a nosotros que también nosotros hagamos un sacrificio similar. Y a continuación Pablo lo va a explicar. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Aquí, a ver, tengamos juicio a lo que San Pablo nos va a decir. Romanos 12:2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, una corriente de mundo de sensualidad, de arribismo, de revanchismo, de venganzas, de resentimientos, etcétera, ¿no? Esas son las corrientes del mundo. Continuemos. Sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Cuando la Biblia, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando la Biblia nos habla de perfección, nos está hablando de santidad. Entonces, no caigamos en estos legalismos, no pensemos que asistir a misa es por cumplir, no, es para la comunión y la gratitud con el Señor. Que Dios los bendiga.